25 estamos hoy aquí en un nuevo programa que edita el Instituto de Almenara para el Progreso y el Desarrollo de Andalucía. En concreto estamos en el programa Guadalquivir 59. Y hoy tenemos con nosotros a José Ruiz Mata. Hola, José. Hola, ¿qué tal? Bueno, pues José Ruiz Mata ha escrito el libro que ustedes ven en pantalla, Megalitismo, Dólmenes y Megalitos en el sur de la península ibérica, y nos va a hablar ampliamente de esta cultura, de su significado científico y sobre todo en el contexto social y político en el que se generó. Bueno, pues, ¿qué te llevó a escribir sobre el megalitismo? Exactamente, vamos a ponernos un poquito en situación. Sí. Me llevó a escribir el hecho de que, según la oficialidad, parece ser que en Andalucía nunca hubo nada. Tú te pones a mirar y por la ciudad y ves un naranjo y te dicen, esto vino de la India. Y ves un no sé qué, esto vino de no sé dónde. Bueno, no hay ninguna planta que sea autóctona. Yo me gustaría que alguien dijera, mira, tal planta es autóctona, ¿no? Parece ser que todo ha venido de fuera. Los animales incluso también todos, ¿no? El conejo, te dicen, pues, algo tan nuestro, parece. No, el conejo viene de las estepas del Asia Central junto con el águila imperial. Bueno, aquí tampoco había animales, parece que todo viene de fuera, nunca hay nada. Porque aquí los habitantes de aquí no comían nada. Nada, y además eran tontos, porque parece ser que todo el que llegaba aquí los engañaba. Entonces nuestro antepasado parece que eran tontitos. Entonces llegaban los fenicios y los engañaban, llegaban los griegos, los engañaban. Bueno, y a mí digo, no, me fastidia tener unos antepasados tan tontos que viven en un país que no tiene, parece que ninguna planta autóctona, ningún animal autóctono, todos de fuera. Pero es que lo bueno es que si ahí llega una excavación y la excavación es medianamente buena, enseguida piensan, ¿esto de dónde habrá venido? Oiga, no podría ser andaluz, no podría ser de nuestros antepasados, no, siempre tienen que buscar, no, pues esto es romano, esto es, bueno, es de nuestros antepasados, ¿por qué? O sea, ¿por qué esa constante forma de atacarnos, ¿no? Y si en la escritura no lo han enseñado. Exactamente, aquí todos nos lo han enseñado, ¿por qué ese constante de que no tenemos historia? Claro, todo esto viene porque la mayor conquista que pueda hacer un pueblo sobre otro es quitarle su historia, su cultura, su idiosincrasia, su manera de ser. Y esto es lo que ha sucedido desde que Andalucía la conquistó Castilla, la parte occidental en el siglo XIII y la parte oriental ya a final del siglo XV, ¿no? Pero a partir de ahí nos quieren hacer ver, claro, para que no surja ningún ánimo de nacionalismo andaluz, ningún sentimiento, pues nos quieren hacer ver que todo es tierra de repoblación. Aquí todos los habitantes que somos gente repoblada, gente que viene del norte. Bueno, ¿qué pasa? No había aquí nadie, echaron a todos. Los del norte posiblemente no sean gente del sur que se fue en su momento para arriba. No, ¿por qué? Porque lo que ha pretendido siempre, digamos Castilla, por decirlo de alguna manera, aunque los castellanos también son gente maravillosa, es quitarnos nuestra identidad, quitarnos nuestra idiosincrasia, quitarnos nuestra cultura. Y de esta manera, pues resulta que... Sí, perdona, aquí cuando hablamos de decir lo que sea, hablamos de élites dirigentes, porque los pueblos son por supuesto, explotados la mayoría. Por supuesto, siempre que hablamos de esto estamos hablando de los que dirigen los pueblos, porque si un andaluz ha sido explotado históricamente, un castellano no ha sido menos. Estamos hablando de las élites dirigentes, que a veces esas élites dirigentes eran nuestras. No nos engañemos. Sí. Estamos hablando de los que dirigen un país. ¿Qué les conviene? Pues en este país que se dirige, pues ya tienen bastante problema con el País Vasco y con Cataluña. Vaya, surgía ahora en Andalucía una gente que quieran reivindicar. Entonces, nosotros en Andalucía nos hemos convertido en una colonia cultural. Y entonces parece que ya lo nuestro... Y ahora nos han quitado todo, porque dicen, el flamenco, ¿habrá algo tan más nuestro que el flamenco? Pues eso es de los gitanos que vinieron de la India. A la unión con el pueblo andaluz, no, déjalo, que el flamenco es nuestro. Pero los gitanos húngaros o rumanos no saben. No cantan flamenco. Pero es que lo bueno es que tú te encuentras y dice, la copla andaluza, nuestra canción andaluza de toda la vida, ahora es canción española. ¿Por qué? Pues te lo quito.
Bueno, el toreo a pie surge en ronda. No, es fiesta nacional, nacional como española, ¿no? El caballo cartujano, que es el caballo andaluz, por ese, es caballo español. La guitarra española. La guitarra española. No, la guitarra es guitarra que viene de Andalucía. La guitarra es un instrumento andalusí y su nombre era guitarra. Bueno, pues ahora resulta que era guitarra española. O sea, nos lo quitan todo, ¿por qué? Pues por una manera. Y algo interesantísimo de quitarte es la historia. Tu vida empezó cuando me conociste a mí. Antes no existía. No existías. He visto historiadores en donde, uno en concreto en Jerez, en donde empieza la historia de Jerez en la conquista de Alfonso X. Y dice, porque lo anterior no era Jerez. Lo dice así, tal cual. Hay que tener cara. ¿Qué pasa? Que el Jerez andalusí no era Jerez. Mire usted, pues todo lo que tenemos, la estructura de la ciudad, la forma de la ciudad, todo, es andalusí. Pero no quiere. Es una manera de quitarnos la historia. Hay una pareja de arqueólogos, creo que de la Universidad de Sevilla, hombre y mujer, que va por ahí dando conferencias indicando que Tarteso no existió. Que Tarteso hay dos, además se hacen así con mucho desprecio, dos papeles y con eso se ha montado un mito, ¿no? Porque intentan quitarnos todo ese, todo, hasta Tarteso. Y te encuentras profesores de la universidad que ahí están los datos arqueológicos, el tesoro del Carambolo, el de sí, la Liseda, pero ahí está, pero todo eso es fenicio. Los restos arqueológicos de Astarrecia, ¿no? Sí, claro, pero incluso la ciudad atlántica de Jaén, de Marroquíes Bajo, que también tiene una relación con los primigenios de Tarteso. Claro, pero como yo ya eso no lo puedo discutir, pues digo que todo eso es fenicio. Eso sí, eso lo trajeron los fenicios, eso no es nuestro. Claro, y te encuentras en que te dice, bueno, oiga, si me ha quitado usted mi historia, tú lo has visto, Manolo, no se estudia la historia de Andalucía en las escuelas andaluzas. No. ¿Quién sabe quién fue Al-Amar, que lo hablábamos antes? ¿Quién sabe quién fue Abderramán I, II y III de los reyes más grandes? ¿Quién fue Almansor o Almansur? Claro. No se sabe. ¿Por qué? Cosas de moro. ¿Sabe usted? No, usted cosas de moro no. Son cosas de mi tierra, claro, mi gente. Pero sin embargo conoces hasta los hijos bastardos de Alfonso XI. Pero además que en época andalusí, por ejemplo en el caso de Andalucía, era autóctona en lo político, en lo económico y en lo religioso. Cosa que ahora mismo España, en lo religioso, en la mayor confesión que hay, que es la católica, no lo es, porque depende del Vaticano. Correcto. Bueno, y económico tampoco. Y económico porque dependemos de mucha gente. De China, de los Estados Unidos y de Alemania. Y de la Unión Europea. O sea, entonces ya no somos independientes en nada. Pero ni en la política, porque la política que hay que llevar es la política que te dictan desde Bruselas. La Comisión Europea. Exactamente. Pero, sin embargo, pues seguimos de esta forma trabajando. Entonces yo me planteé y dije, bueno, esto no puede ser. O sea, tan tonto no vamos a ser. Porque hay una cosa que yo defiendo, y es que somos los mismos. Y se ha demostrado con el ADN. La UNESCO ha sacado el ADN mundial, ¿no? Sí. Y ha demostrado que el ADN nuestro es el mismo desde hace miles de años. O sea, tenemos el mismo ADN. Y digo yo, oye, pues vamos a ver, ¿no? Tenemos el mismo ADN, nosotros somos los mismos. ¿Qué es lo que ha sucedido? En Andalucía nos quieren comer el coco diciendo que si son una tierra de paso, que si aquí ha venido mucha gente, crisol de cultura, que eso que hemos visto, crisol de cultura. No, mire usted, somos una misma cultura. Mire usted, ni crisol de cultura ni nada. Somos los mismos, o sea, nuestros antepasados, mi tatarabuelo, no sé qué generación, hizo dólmenes. Mire usted, después estuvo en Tarteso, después estuvo en Roma, después estuvo en la época musulmana, antes con los visigodos, que somos los mismos. Que lo que cambia es el jefe, la estructura, la forma de gobierno, el sistema político, la religión. Pero el que estaba haciendo el pan, seguía haciendo el pan. Y el que araba el campo, seguía arando el campo. O sea, lo que es el pueblo, el mismo. El sustento, es el mismo. Y si nos vamos para atrás, es el mismo. Hombre, hasta 1,6 millones de años. Yo voy a venir a conquistar Andalucía y voy a poner a mi gente a arar la tierra. No, mire usted, no. Sigue haciéndolo vosotros, que yo lo que me quiero llevar son los impuestos. Entonces, somos los mismos. Entonces, si tiramos para atrás y vemos... Hombre, yo no te digo orce, no, porque es un homínido.
Pero si nos vamos a restos de hace 15.000 años y tú analizas el hueso, el ADN, y lo mismo tú dices, oye, mira, pues hace un antepasado mío, ¿no? Pues que somos los mismos. Y además, curiosamente, en Inglaterra se ha encontrado ADN que es nuestro. Exactamente. ¿Alguna claro. relación con los viajes de Tartaso, no? No, con los megalíticos. O con los megalíticos. Con los megalíticos. Entonces yo, intentando analizar eso, me fui para atrás y digo yo, bueno, vamos a ver, ¿dónde nos vamos, a qué parte de la historia nos podemos ir? Pues entonces, antes de Tartessos, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues resulta que antes de Tartessos nos encontramos con una cultura muy especial, que es la cultura megalítica. Tengo que advertirte que yo sepa, no existe, pero ni en España ni en el extranjero, ningún libro que trate del megalitismo como cultura. O sea, vamos a ver, hay sobre megalitos, pero te puedes encontrar un libro donde dice el dolmen de no sé qué se descubrió en tal día, no sé, en 1920, un pastor, de cuánto, luego lo midió un arqueólogo, hubo una reconstrucción más o menos buena, después hubo otra intervención, eso es lo que te cuenta. Medida del dolmen, tanto por tanto, y se piensa, y Ajuar que apareció, pues 2 hachas, 3, no sé cuánto, eso es lo que te cuenta. Y para de contar. Nada del contexto sociopolítico. Exactamente, entonces, ¿qué es lo que yo intento? Eso, ¿qué es lo que he intentado aquí? Explicar qué hace falta para hacer un dolmen. Entonces, hacer un dolmen no es que tú y yo nos veamos en la antigüedad y yo te diga, Manolo, agárrate por ahí y cojamos una piedra de 100 toneladas y la pongamos... No, venga, tira por ahí. No, hace falta algo más. Entonces, estudiar qué hace falta para hacer un dolmen, qué necesidades hay, qué motivaciones sociopolíticas y religiosas puede haber para hacer un dolmen, qué medidas tiene, qué relación hay con un dolmen que hay aquí con un dolmen que hay a 3.000 kilómetros de distancia. ¿Por qué se relacionan? ¿Cómo son esos viajes? ¿Qué pueblo crea? Eso es lo que yo he querido hacer en él. Eso. ¿Qué cerámica tiene asociada? Por ejemplo, hay una cerámica que es totalmente andaluza. Cuando hay alguien que puede decir, bueno, el concepto de Andalucía es inventado. Vamos a ver, mire, al principio del Neolítico hay una cerámica que es la cerámica Almagra, porque tiene un baño de almagra, que solo se da en Andalucía y está en toda Andalucía. Y está en todos sitios. O sea, que si hay una cerámica que está en toda Andalucía y solo se da en Andalucía, quiere decir que ya había un pueblo, una cultura, algo que era Andalucía. Claro. Con almagra, con óxido rojo. Exactamente, que se conseguía de las tierras que abundantes en óxido de hierro. Bueno, pues esa cerámica almagra es nuestro. Bueno, pues de ahí surge el vaso campaniforme. Vaso campaniforme que por mucho que diga la gente, aparece en Carmona, alrededor de Sevilla. Son los primeros, y después los que más evolucionan, etc. Bueno, pues si tenemos también esa cerámica nuestra, que son 2 cerámicas asociadas al megalitismo, por algo será. Bueno, pues yo intento hablar de esa cerámica, el porqué, de cómo y demás. Entonces, analizando esto, digo, ¿de dónde puede empezar este movimiento, ¿no? Esta cultura, esta civilización? Porque incluso podemos hablar que fue una civilización. Pues el dolmen más antiguo que se conoce hasta ahora en el mundo, posiblemente uno de los monumentos hechos por el hombre más antiguo que existe, es el dolmen de Alberite en Villamartín, provincia de Cádiz. Es un dolmen, es muy grande y no parece tan espectacular, no sé, como el de Menga, como el de Soto, porque es tan antiguo que ha perdido la cubierta. Con el tiempo perdió la cubierta y ahora cuando tú llegas lo único que ves son los ortostatos, que son las piedras hincadas en eso. Y tú ves, el dolmen filosóficamente es alucinante, que ya hablaremos después de eso. Pero tú ves el dolmen y como te falta la cubierta, el túmulo y que tú entres dentro. Por cierto, Manolo, es un dolmen en que se ha visto que hay muchos rojos en el suelo, ocres rojo. Parece ser que estuvo enfoscado. O sea, que no, que la gente, uno piense, uno piensa y dice, bueno, esto ponían piedra. No, eso es como tú haces los ladrillos en tu casa. Lo revestías. Ahora y lo decorabas. Y lo enfoscas y tú te imaginas entrar en esa cueva que es bastante grande, cueva artificial, lógicamente, y ahora yo lo tengo enlucido todo, techo y paredes en ocre rojo, y pongo luz. ¿Tú te imaginas lo apasionante, o sea,
lo de otro mundo que puede llegar eso a ser, y que tú entres ahí y lo veas todo rojo. Y además que esos grandes monumentos no se pueden hacer con 3 o 4 amiguetes. No. Requeriría Mucha gente, una organización social, ¿no? Claro, entonces yo sigo y pensando y digo yo, bueno, ¿qué más tenemos en Andalucía? Resulta que cuando uno se acostumbra, uno tiene la medida de su pueblo. Tú cuando vas a algún lado dices, esto es como de Jaén a no sé dónde, ¿no? Uno tiene la medida de su pueblo siempre. Sí. Yo cuando digo algo me dice, oye, esto es como de Jerez al puerto, ¿no? Para calcular. Para calcular, porque uno al final tiene la medida de su pueblo. Sí. Somos así, aunque tú seas de Nueva York. Sí. Al final, no, esto es como de Brooklyn a no sé dónde, sí. ¿No? Y uno mide, claro, y entonces como uno mide la medida de su pueblo, pues uno piensa, te acostumbra a ver un dolmen como los grandes dólmenes que tenemos, porque tenemos los dólmenes más grandes, de mejor factura del mundo, en Andalucía. Y resulta que tú ves el dolmen de Mengue y piensas que todos los dólmenes son así, ¿no? Ves el de Alberite, ves el de Soto, en Triguero, Huelva, precioso, enorme. Sí. Tú ves los dólmenes de Valencina de la Concepción en Sevilla, con un pasillo de 40 y tantos metros, y tú dices, pues los dólmenes son así. Pues no. Así son los dólmenes de Andalucía. Tú vas a Bretaña y los dólmenes son pequeñitos, son otra cosita, ¿no? Sí, el que Stonehenge es otra cosa, porque eso es un cromlech. Sí. Pero vamos a ver, cromlech como eso hay muchísimos en el mundo. El cromlech más grande no es ese. Sí. Está en Évora, que es los almendres, en Évora, en Portugal. Bueno, pues entonces resulta, como tú te acostumbras a eso, tú dices, cuando ves y vas por el mundo mirando, viendo, oye, es que en Évora hay un dolmen que los ortostatos, o sea, la piedra hincada de derecho hasta los laterales, tienen 8 metros de altura. Por si la gente no se lo... Eso son un edificio de 3 plantas. Es como un edificio de 3 plantas el dolmen. Sí, lo que pasa es que tú lo ves en medio del campo y le pasa como los baobás, que tú dices, oye, este árbol es grande. No, mételo en tu casa. Y te va a enterar que tu casa cabe dentro, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo. Cuando tú ves esa piedra, digo, no, ponte al ladito y ahora coge en hombro a 3 más y falta piedra, ¿no? Digo, perdón, y sobra piedra. ¿Y cómo pudieron hacer...? Eso, pues digo, que vamos a ver, o sea, tenemos junto con el Algarve, al Alentejo, los edificios más grandes, más espectaculares. Ya digo, en Andalucía están los más espectaculares. Pero es que además, en Andalucía tenemos la concentración mayor de dólmenes, incluso del mundo. Una de esas grandes concentraciones, quizá la mayor, está en Gorafe. Yo invito a la gente a que vaya a Gorafe. Gorafe es una preciosidad. Allí eso es impresionante. Impresionante. Gorafe, tú vas por una carretera, ojo, a los que queráis ir, que hay una carretera que va derecha, por arriba, pues, el altiplano. Luego se baja el cañón. Y de pronto hay una curva. Pero los del pueblo, que son muy apañados, han hecho un carril que sigue, por si acaso no te da tiempo, con la curva sigue el carril adelante, ¿no? O sea, ya vas parando. Entonces hay una curva que, según dicen los del pueblo, antiguamente era todavía más cerrada, ¿eh? O sea, y entonces baja al cañón, un cañón que tiene unos 150 metros más o menos de profundidad, y el cañón es parecido a el cañón del río Gor. Y al final de ese cañón, que la carretera por dentro del cañón es una maravilla, llegas a un pueblo que se llama Gorafe, donde medio pueblo vive en cuevas. Más quisiera yo tener una cueva de esas. Las cuevas son maravillosas, con un clima, siempre hace 19 grados, una maravilla, y de pronto hay una carretera que sube arriba, pero además a pulmón, ¿no? Está precioso. Bueno, pues en ese cañón se supone que había más de 1000 dólmenes. Actualmente quedan unos 200 y algo, de los cuales se pueden visitar unos 80. ¿Y qué pudo inducir a los habitantes de esa época a crear tal cantidad de dólmenes? Bueno, los dólmenes de Gorafe son más bien tardíos y tienen dólmenes y algún que otro tolo. Ya explicaremos qué es lo que es. Y entonces parece ser que esta cultura, la cultura nuestra del dolmen, que es de Occidente, de la Andalucía occidental, llegó hasta allí. Y desde los millares la cultura del tolo. Y pasó, y llegó, y bueno, lo sobrepasó y eso llegó hasta Irlanda. Entonces fue una frontera entre estas dos culturas, estas dos formas de ver la vida. Sí. Por un lado los millares, por otro lado la parte que será luego Tarteso. Y por ese valle sería la zona de comunicación de un lado con otro. Sí. Si tú vienes
si tú vienes a la parte de Almería y demás, tú vienes por el altiplano, o sea, por lo que es el marquesado de Cenete, y entonces tú te metes por ese cañón para allá, para salir para acá, para Jaén, para muchos sitios. Entonces era una vía de comunicación muy interesante para no subir Puerto La Mora. y como vía de comunicación, pues ahí hubo un par de fortines que han quedado, de dos poblados, dentro de ese cañón, y parece ser que es la necrópolis de esos dos poblados. Entonces ellos empezaron a hacer, no son dólmenes muy grandes, el mayor es la Cobertera, que bueno, tiene un tamaño decente, pero los demás no son demasiado grandes. Claro, entonces si en Andalucía tenemos las mayores concentraciones de dólmenes, los dólmenes más espectaculares, más grandes, los más antiguos, pues oye, es muy atrayente decir, lo mismo esta cultura empezó aquí, ¿no? Entonces yo sostengo que la cultura megalítica, ahora mismo los estudiosos europeos, como no cuentan con nosotros absolutamente para nada, porque pues, habría que explicar a José qué tipo de organización social se tuvieron que dotar los andaluces de aquella época para hacer ese trabajo colectivo impresionante. Vamos a ver. Para hacer ese trabajo, en primer lugar se necesita mucha gente. Y además de necesitar mucha gente, lo más importante para el hombre es buscarse la comida. Si tú no tienes un sustento, poco puedes hacer. Tú necesitas comer. ¿No te dedicas a otra actividad? En el Paleolítico el hombre se dedicaba a buscar comida todos los días. Hay aquí una florecilla, aquí una frutita silvestre, conejitos que atrinco, coge unas conchitas en el mar. Porque tenía que comer, si no se moría de hambre. Pues no te mueres de hambre. Entonces, además, los niños, no sé qué, si el hombre salía de casa, pues la mujer esperándolo, él te traía el bicho, había que comer. Pero en cuanto el hombre entra dentro de lo que es el neolítico, pero la revolución es tan grande que hay, la revolución neolítica, el hombre se asienta, que es muy importante. Porque cuando tú te dedicas al nomadeo, tú no le cojas amor a la tierra. La tierra para ti simplemente es un sitio de paso. Y cuando esta tierra no me gusta porque resulta que no hay casa o ya se ha acabado, me voy a otra tierra y tú eres un hombre del mundo porque te vas paseando por donde estás. Sin embargo, en cuanto entra el neolítico y ya tú te paras y dices, aparece la agricultura, aparece la ganadería, pues ya tú empiezas a amar tu tierra y tú dices, ojo, aquí salió mucho sudor, ¿eh? Hombre, porque sale más barato y al campo de junto darle un palo y quedarte con el trigo recién madurado, que tenerte tú que poner a arar el campo y sembrar tu trigo. Claro. Es mucho más barato pegarle un palo a un cabrero y llevarse las cabras que ponerte tú a criar cabras. Vamos a empezar de ahí. Entonces, ¿qué pasa? Si tú estás trabajando la tierra, estás cuidando animales, pues tú, aquello lo vas a defender, ¿eh? Oiga, esto es mi sudor, este es mi trabajo, y tú lo vas a defender contra gente que venga de fuera a intentar quitártelo o hacerte la competencia. Entonces, el hombre que cuando se asienta, se hace sedentario, empieza a amar la tierra donde vive. Es cuando dice, pues yo voy a indicar aquí con una piedra que esto es mío. Que esto es mío, que no es de cualquiera. Que no es de cualquiera, que cuando alguien pase diga, no, aquí hay una piedra. Hay una señal que es mío. Fíjate, ¿no? No, y además, y si no, la porra la voy a sacar yo. Entonces, el hombre empieza a hacer esto. Pero ¿qué es lo que sucede? Que hay ciertos lugares, quizás porque, bueno, quizás no, porque el clima lo permite, porque lo permite la tierra, como por ejemplo es el Valle Guadalquivir. Observa que hay varias zonas en la tierra donde se surgen unas culturas muy poderosas. Y siempre hay un río grande y siempre hay tierras buenas de labor. Sí. Te estoy hablando de Mesopotamia, Egipto, el Indo, y por supuesto el Guadalquivir. Con unos ríos y unos valles fértiles. Exactamente. Guadalquivir daba las condiciones para tener un buen agua y otros ríos como Andalucía, como es el Guadalete, como te hablé antes, el Guadalete también, que tiene una vega preciosa, y otros muchos más que hay en Andalucía. Entonces, esos ríos permitían que tú tuviese una buena agricultura, una ganadería, y que vaya especializándola hasta conseguir hacer excedente. Entonces resulta que si antes toda la tribu estaba buscando comida, o casi, ahora resulta que si somos 100 en la tribu, 10 están trabajando y 90 nos podemos dedicar a otra cosa. A la guerra, o a la defensa, nos podemos dedicar a pensar, nos podemos dedicar a muchas cosas. ¿Por qué? Pues porque ya tenemos que nosotros, a la minería,
que eso no produce alimento, pero sí produce riqueza. ¿Por qué? Porque ya nosotros vamos teniendo el sustento, lo tenemos garantizado, y ya puedo meter un tío en la mina para que consiga cobre y vender ese cobre y conseguir más dinero. O sea que estamos teniendo que la base... a pensar, porque como tengo asegurada la comida, puedo pensar un proyecto para hacer. Por ejemplo. ¿Y cómo hacerlo? Exacto. Entonces, para mover, por si nuestros espectadores no lo saben, la piedra que cierra la cámara de Menga pesa más o menos unas 170 toneladas. Casi nada. Casi nada. 170 toneladas, por si tampoco tienen el cálculo, le diré que un tráiler cargado pesa unos 35 toneladas. O sea que ¿cuántos son? 5 trailers cargados, ¿no? Claro. Eso es lo que pesa. Esa piedra pesa como 5 trailers cargados. Eso de, coge de la cuerda, vamos a tirar. Y para arrastrar esa piedra se clava en el suelo, no es tan fácil. No es tan fácil. Entonces, ¿qué tenemos que pensar? Pues tenemos que pensar que existe una civilización en donde la gente tiene una agricultura y una ganadería especializada, que tiene mucho sobrante de alimentación, y ese sobrante de alimentación sirve para que unos señores se puedan dedicar a mover piedra. Eso es fundamental. Y tienen durante todos los días el sustento garantizado. El sustento es asegurado. Luego, ¿qué nos dice más? Que el dolmen no es un edificio cualquiera, un dolmen tiene un diseño, tiene una forma, tiene una estructura. Entonces nos dice que tiene que haber alguien en la tribu lo suficientemente inteligente, preparado y con el suficiente conocimiento como para poder diseñar y decir, bueno, pues vamos a hacerlo de esta manera. ¿Dónde está la cantera? Mira, la cantera está a 20 kilómetros, que lo medirían entonces de otra manera, a 4 días de distancia y tal. ¿Cómo nos vamos a traer? Pues mira, pues la vamos a traer por aquí, por allí. O sea, alguien que sepa, o sea, no es decir solamente, bueno, pues la piedra viene una cantera a 20 kilómetros, pero ¿cómo? Porque allí hay vaguada y hay montañas. ¿Cómo la traemos? ¿Cómo la traemos? O sea, pues la vamos a traer por aquí, la vamos a poner por aquí. No, alguien que dice. O hacer un camino para que camino, eso. Entonces, alguien que sepa de todas estas cosas. Pero luego tiene que haber un motivo que amortice el esfuerzo. Porque si yo le digo a la gente, venga, vamos a traernos una piedra que pesa 100 toneladas, de 20 kilómetros, y digo, porque yo tengo el capricho de ¿para no, si te la quieres traer, te la traes tú, ¿no? Entonces, pero yo te tengo que convencer por motivos religiosos, sociales, de prestigio, de lo que tú quieras, que es necesario traérnosla y que el esfuerzo tan gigantesco que vamos a hacer será amortizado por una recompensa. En esta vida, en la otra o donde sea. Entonces, pero necesitamos más, necesitamos alguien que luego organice y diga primero la piedra, después tú mientras abriendo un boquete. Alguien que, todo el que haya hecho alguna obra en su vida sabrá que una de las cosas que tiene en cuenta es el orden de los factores para que después llegue la piedra, el boquete no está hecho, o sea, que todo tiene que estar preparado. Abro el boquete, llueve, se inunda, o sea, hay que tener un trabajo preparado. Para que luego una gente que sabe mucho de hacer cimentación, porque los dólmenes, el de Alberite, tiene la friolera de casi 7.000 años y las piedras están allí. O sea, la cimentación que tiene es extraordinaria, que no se ha caído. Sí, entonces, un menhir que tiene más de 10 metros de altura está allí. O sea, los señores sabían de cimentación, o sea, sabían que había que quitar, habría que echar cal con no sé qué, y fue como levantarlo. Entonces, se necesita una tecnología. Luego, hay que saber rozamiento de materiales, dureza de materiales, saber cómo romper la piedra. Oiga, que lo que yo quiero decir, y está en el libro, no quiero enrollarme más, es todo el conocimiento, ¿no? Y todo el conocimiento que tú tienes que tener. Porque yo he estado en Irlanda y viendo un Toloi y veo fuera, en el centro de interpretación, y pone, ¿cómo sería la sociedad durante... Oye, y se ve 2 tíos pescando, un tío cogiendo frutita. No, mira, que no, o sea, que no. O sea, que con 2 tíos pescando y 2 tíos cogiendo fruta, yo no puedo levantar esta piedra. Claro. O sea, yo necesito una estructuración. Y algo fundamental que yo no he visto en ningún centro de interpretación, ni aquí ni fuera, y es la utilización de animales, por ejemplo, el buey. O sea, que no se aumenta, pero un buey hace el trabajo de muchas personas. De mucha gente. Pero claro, entonces
suponer que en aquella época ya habían domesticado al toro. Y entonces, mire usted, nos fastidia que esta gente está tan lista, ¿no? Pues mire, pues sí, domesticaron, entre otras cosas porque tú conoces la leyenda de Gerión, y Hércules vino a robarle, ¿qué? Bueyes. Vino a robarle bueyes, con lo cual Gerión no era ganadero, sino sería agricultor. O sea, que se conocían los bueyes desde hace muchísimos miles de años aquí en Andalucía, y posiblemente los bueyes... Curiosamente a nadie se le ocurrió que pueden tirar de una carga muy pesada. De muy pesada, hombre. Yo pongo 10 bueyes tirando con cuerdas y yo me llevo una piedra gordita, ¿eh? O sea, porque tiene mucha fuerza. Entonces estamos viendo todo esto. Y luego, si tú ves en el mapa de Europa y tú ves toda la costa atlántica, nos damos cuenta que todos los pueblos que asoman a la costa atlántica tienen unas particularidades. Por ejemplo, Portugal, Galicia, las Galias, País de Gales, Acaba en Gal. todos terminan en Gal, que dice que tiene que ver con el gallo. Bueno, ¿por qué? No me lo pregunte, o sea, eso está ahí, eso viene de hace miles de años. Y dice, bueno, ¿y Andalucía qué? Andalucía, aparte... Es curioso, Pepe, que el gallo ha quedado en la cultura tartésica, en fuentes y demás, y está representado. Siempre está representado. Claro, y es que nosotros tenemos un problema. Y es que perdona, ha llegado incluso a las fuentes de Granada, de la cerámica nazarí, donde por la imposición de Almorávid y Almohades, sabes que trataron de eliminar todas las imágenes, pero el gallo no lo consiguieron. No. Se hunde en la noche de los tiempos. Claro. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que en Andalucía no sabemos cómo se llamaba, porque nosotros lo conocemos como Tartesos, a causa del nombre que le dan los fenicios, que según dice Xocomelli, Tarteso significa la patria de nuestros mayores. Bueno, aparte de eso, que en fenicio significa la patria de nuestros mayores, nosotros no conocemos el nombre que le darían los nativos a su tierra. No la conocemos. Pero sí conocemos Gades. Y Gades tiene si no el Gad, que pues sería Gales. Gades. O sea que también tenemos esta representación de ese Gal también en Andalucía. Entonces, tenemos esta civilización, bueno, y esta civilización, la megalítica, yo sostengo que nace en Andalucía, se expande rápidamente por Badajoz y el Alentejo portugués, sobre todo en la parte de Évora, y por ahí sale al mar y ya coge el Atlántico adelante, arriba. Y por supuesto desde Huelva, y empiezan los barcos. Claro, decían usted, pero no es muy temprano para que los barcos circulen. Mire, digo, pues sí, es posible que sea temprano, pero por ejemplo, hay una cueva, se llama Laja Alta, que está en Jimena de la Frontera. Jimena de la Frontera, por si alguien así se despista un momentito. ¿En la Sierra de Cádiz? Está en la Sierra de Cádiz. Está cercana al campo de Gibraltar, o sea, pertenece a lo que es el campo de Gibraltar, pero en la sierra, en la sierra de los Alcornocales, en el parque, perdón. Bueno, pues en Jimena hay una cueva que está encima de una peña y se llama Laja Alta. Bueno, pues allí aparece un barco con unos 3 remos, hay un remo grande que sería el timón, una vela cuadrada. Eso está pintado, hay varios, se ve como una especie de puerto, un barco saliendo, otro entrando. O sea, que se ve que no es un barco que pasa. Eso lo inventaron por algo, ¿no? Exactamente, el que lo inventó o era Julio Verne, de su época, que inventó una cosa que iba a pasar, o resulta, bueno, o lo que dicen rápidamente los estudiosos, ¿no? Esto es de la época romana. Manolo, tal cual. Digo, ¿cómo que de la época romana? La época romana, pintura esquemática, la pintura esquemática no existe en la época. Hombre, que como hay barcos, sí, lo mismo es que el barcos anterior, ¿no? Bueno, pues se ha analizado, no sé qué motivo hay que no se le puede hacer, a esta pintura no se le puede hacer el carbono 14, pero sí una que hay al lado blanca, que se ve que lleva los mismos pigmentos, las mismas cosas. Y entonces se ha analizado la pintura de junto, y aquello tiene una friolera de más de 5.000 años. O sea, que hace más de 5.000 años, en la bahía de Algeciras, posiblemente, que es lo que está más cerca, el mar que está más cerca de Laja Alta,
pues ya había un puerto allí y ya había barcos que iban y venían a remo y a vela cuadrada. O sea, que ya sabemos cómo los megalíticos se iban expandiendo por el norte, hacia el norte de Europa. Bueno, pues podemos decir que esta cultura megalítica es la primera, digamos incluso, civilización, que es más, la primera civilización que subyuga a Europa, que nos une, y es una civilización que une... Nosotros es, antes que ninguna, la que vertebra, vertebra a Europa. Entonces, nosotros, los europeos occidentales, nuestra primera cultura que nos aúna es la cultura megalítica. Los celtas y los íberos, que para mí son los mismos, simplemente que uno se va más al norte y otro más al sur, y por eso hay una diferencia. Tengamos en cuenta que los nombres de celta y íbero es porque los romanos se lo dan, y los romanos llegaban aquí, te ven una diferencia, pues tú eres otro. Pero idénticamente somos los mismos. Entonces, pues los celtas y los íberos, ya digo, son los mismos. Esto es el que se extiende por toda la fachada atlántica. Para mí, los celtas no son indoeuropeos, son de aquí, son nativos de aquí. Ven que vienen de África, que vienen... No sé, oriundos de Irlanda y vienen de Irlanda por abajo. Eso es. Pero parece ser que hay un estudio de un inglés, que yo hago referencia también en el libro, en donde este hombre hace un estudio del ADN de los ingleses, de un porcentaje alto de ingleses, y llega a la conclusión que la gran mayoría de los ingleses vienen de aquí. O sea, que su ADN es nuestro. Sí, o sea, hermanos... Sí, bueno, de gente de aquí, porque dice que cuando los megalíticos llegaron a Inglaterra, hace 5.000 años, sí, allí lo que se encontraron fueron muy pocos nativos. Y entonces ellos repoblaron las islas británicas, fue repoblada por esta gente, por estos que fueron desde aquí abajo, y crearon en Inglaterra, bueno, una nación que fue a lo largo del tiempo a dar lo que da. Pero que en el ADN de los actuales ingleses, pues está que proceden de aquí abajo, del sur, y que poco a poco se fue extendiendo. El megalitismo, según yo creo... Otro tema que se quiere aprobar España como Estado, que sin tener en cuenta Andalucía, que debe estar el ADN de los españoles, pero ¿de los españoles de dónde? ¿De dónde? Exactamente, españoles de dónde, exacto. Entonces, porque en Andalucía parece ser que empieza el megalitismo a principios del quinto milenio, o sea, hace unos 7.000 años, empieza el megalitismo. Se expande, como digo, rápidamente hacia Badajoz y el Alentejo, de ahí baja al Algarve y empieza a subir. Tarda como 1.000 años en llegar a Francia. O sea, que los procesos van haciendo lento, una generación... Claro, porque tú no tienes un interés de conquistar nada, porque no vas a conquistar, ¿para qué? Entonces es como se va expandiendo como el hombre se expande, que es como una gota de aceite en un papel, ¿no? Tú vas aquí, tu hijo va avanzando, a ver qué hay detrás de esa montaña. Eso es, y va, oye, que aquí hay demasiada gente, pues me voy detrás, ¿no? Y tú vas avanzando y a medida que tú vas ocupando un espacio, pues vas llegando, a los 1.000 años llegan a Francia, y como 500 años después pues llegan allá a Inglaterra, llegan a otros sitios. O sea, que se va expandiendo desde aquí. Pero lo curioso de los dólmenes es que el dolmen no es en sí simplemente un edificio hecho en piedra. Los dólmenes tienen muchas explicaciones y muchas cosas. Los dólmenes, por ejemplo, nos hemos dado cuenta, sobre todo mi hijo... Eso es lo que yo creo que nos explique. El tema, digamos, filosófico y también científico de cómo es posible en esa sociedad construir un elemento tan pesado. Por ejemplo, hay una cosa, yo me he basado mucho en este estudio, o sea, ha sido con mi hijo. Podríamos haber puesto el nombre de los dos, ¿no? Perfectamente. Sí. Porque él, bueno, las partes interiores que pertenece a él lo he puesto porque la verdad es que él ha hecho un estudio bastante grande de ciertos dólmenes. El dolmen de Alberite lo conocemos muy bien, por eso el estudio más grande que hay es sobre el de Alberite. Pero ese mismo estudio se puede hacer en muchos otros dólmenes. Digamos primero que aunque nos creamos que todos son iguales, existen los que son, dentro de los monumentos megalíticos hay dos fundamentales. Tenemos los menires y los dólmenes. El menir, ya sabéis, es una piedra puesta vertical en el suelo,
si ponemos varias, formaríamos el crumble, con una serie de dibujos, de orientación, y si ponemos una detrás de otra, pues serían las alineaciones, como la de Carnac en Francia. Entonces, pero el objeto, o sea, el singular, sería un menhir, y tú cuando ese menhir, pues haces un crumble, haces unos alineamientos, haces otras cosas. Y luego el otro edificio sería el dolmen, que es el dolmen, viene de una palabra que es mesa de piedra, una palabra bretona, y el dolmen, pues ya sabemos que son dos piedras con su piedra encima, o sea, sería un trilito, la figura más representativa. Dentro del dolmen también podemos diferenciar dos fundamentales. Uno es el dolmen propiamente dicho, que es en donde el pasillo y la cámara está cubierto por una placa plana, y una cosa que se llama el tolo, en plural toloi, porque viene del griego, que es el pasillo sí tiene losas planas, pero la cámara, en vez de tener una cubierta plana, que se llama cobija, esa piedra plana, pues lo que tiene es una falsa cúpula. Viene arriba. ¿Por qué es falsa? Porque las cúpulas normalmente se van montando una piedra así, ¿no? Y estas son, tú vas acercando cada hilera la vas acercando más al centro hasta que se tapa. Hasta que cierra. Entonces tú vas formando una cúpula, pero por acercamiento. Eso, aunque parezca que es una cosa muy rudimentaria, el panteón que hay en Roma, está eso de falsa cúpula, o sea, que se fue utilizando durante muchísimo tiempo ese tipo de construcción. Bueno, pues ese es el tolo, en diferencia del otro. Luego, dentro de estos dos, existen diferentes tipos. Yo creo que el dolmen más antiguo, o sea, el tipo de dolmen más antiguo es el dolmen de galería. El dolmen de galería es porque tú no diferencias bien lo que es el pasillo de lo que es la cámara. Es como, por ejemplo, si la gente lo ha visto, el dolmen de Venga. El dolmen de Alberite es igual, donde tú entras y tú no distingues hasta aquí el pasillo y aquí la cámara, no, sino que se va abriendo desde dentro y se abre, como un útero materno. Entonces, tú dices... Necesita ser fertilizado. Exactamente, necesita ser fertilizado en su momento. Entonces, ese es el dolmen de galería, quizás el tipo más antiguo. Luego está el dolmen de corredor, que hay un corredor y al final está la cámara. El dolmen de corredor más grande que se conoce en el mundo es el dolmen de la Pastora en Sevilla, en Valencina de la Concepción. Bueno, tiene 46 metros de longitud el pasillo, que está bien, o sea, es un pasillo enorme y al final está la cámara. Eso, en este caso es un tolo, porque tiene el pasillo, termina en falsa cúpula, la cámara. Sí. Luego hay otros tipos diferentes, va cambiando de pasillo largo, corto, medio, y al final, bueno, hay un tipo que es de cámaras múltiples. Esos son muy habituales en Huelva, en donde hay una serie de cámaras a los lados, en donde hay un pasillo y van surgiendo cámaras, como diferentes capillas. ¿Y la historia oficial, cómo se sitúan los dolmenes? ¿Lo define social, políticamente, como originario de una cultura autóctona del sur de Andalucía? No. ¿O lo comenta las medias de una manera amorfa, vamos a ver, sin darle contenido de su idiosincrasia en la época en que se construyeron? Vamos a partir de la idea de que los dolmenes se han estudiado poco. O sea, no es una época de la historia donde haya muchos estudios sobre esto. Hay otros momentos históricos que se ha estudiado más. Pero hasta ahora mismo, la conclusión que han llegado, para no enfadarse, como nosotros no pintamos nada en la historia, Andalucía no pinta nada, España tampoco. Pero se ve claramente cómo los más grandes dolmenes, la mayor cantidad, surgen en el sur, en la actual Andalucía, y se desplazan por la cornisa atlántica hasta llegar a las Islas Casiteras o Islas Británicas, y eso es un movimiento de vertebración que parte de Andalucía. Correcto, pero como nosotros nos mandamos... Y que deja sus herederos también, ¿verdad? Claro, pero como nosotros no mandamos, aquí, en Europa, ¿quién manda? Alemania, Francia, Inglaterra. Pues entonces han decidido que el movimiento megalítico es francés, alemán e inglés. Entonces, para no pelearse, porque yo tengo más antiguo, porque yo lo tengo tal, han decidido
algo ridículo, que el movimiento megalítico surge en esos 3 países a la vez, por un movimiento no se sabe de inspiración, y surge en los 3 países a la vez. Y eso es a la conclusión que han llegado, así ya no se enfadan, y han dicho el movimiento megalítico surge en Francia, Inglaterra y Alemania a la vez, y de ahí, por supuesto, al decir Inglaterra también digo Irlanda, y de ahí pues ya se va expandiendo. Entonces, presenta el tema al revés de cómo sucede la secuencia histórica. Claro, pero que Lo último, que es cuando llegan a la isla Casiteres, lo presentan como lo primero cuando parte de aquí lo primero. Exactamente. Entonces, pues nada, pues entonces nosotros, pero como ni tú ni yo mandamos nada en la historia, ni Andalucía en general, y además nuestros estudiosos están muy influidos Y por... además ellos mismos han visto con la prueba de ADN que tienen genes de aquí. Eso es. Pero como nuestros estudiosos tienen que estar pendientes de otras circunstancias, de otras cosas, pues parece ser que nosotros somos cainitas aquí, y aquí parece ser que cuando tú defiendes Andalucía en algún aspecto, rápidamente te tratan de chauvinista, tú que sabes, tú dónde la has visto, ¿no? Y entonces aquí lo que viste es luchar en contra de Andalucía, ¿no? Aun siendo andaluz. Y entonces, normalmente, bueno, tú lo sabes que hay profesores, no vamos a decir nombres, en donde en cuanto se han empezado a defender la cultura andaluza, Los machacan. lo machacan, pero lo machacan literalmente. Y si tú no eres de la universidad y sacas un libro que puede ser muy interesante, lo obvian, Y te dicen que lo anulan. nadie. Le dicen, oye, no, esto no es de la universidad, esto no merece la pena. Esto, ¿usted qué sabe? ¿Usted acaso es? No. Y si tú eres de la universidad, oye, te vamos a quitar las subvenciones, tú no vas ya a congreso. ¿Por qué? Porque nosotros parece ser que estamos asustados, ¿no? Oiga, esta cerámica es nuestra. No, hay que buscarle otro sentido. Entonces lo estábamos hablando antes, que por cierto, yo no sé si cómo vamos de tiempo. Todavía nos queda un ratito. Yo tengo un reloj biológico que cuando yo te diga despídete. Ah, vale. Pues entonces, bueno, por el reloj Me gustaría que explicaran el movimiento del desarrollo de los megalitos, pues cómo podían mover esas grandes piedras, porque tienen una inercia, una cinética que vencer, cómo... No, pero Manolo, más todavía. ¿Por qué la piedra está donde está y no está en otro sitio? ¿Por qué yo utilizo unas medidas y no utilizo otras? Luego el tema ese que nos has comentado del número áureo y las medidas coincidentes con los meridianos, estén en Andalucía, en el norte de España, en Galicia, o estén en las islas Casiteres. Por ejemplo, vamos a poner como ejemplo el dolmen de Alberite, el más antiguo. O sea que si vemos que en el más antiguo está, pues los demás también podría estarlo, puesto que ya lo sabía. Bueno, primero vamos a ver la orientación de un dolmen. Se busca porque tú te vas al fondo de la cámara, te pones en el centro y mira el centro de la puerta. Entonces tú por ahí ves y la línea que nos señala es el eje del dolmen. Bueno, pues tú en Alberite te pones y saca el eje del dolmen. En la puerta, por fuera, hay 2 menires. Sí. Entonces, si tú sacas el eje y lo pintas, y dices tú, ¡ay! No cae al centro de la puerta, ¿no? No queda en el centro de los dos menires. Y tú dices, se equivocaron al poner la puerta. Exactamente. Estoy equivocado. Ya digo, pero mi hijo, ya digo, yo soy su padre, pero yo reconozco que el tío rápidamente, el ingeniero, y rápidamente dice, un momentito, coge el metro, tanto, el eje donde está, aquí, y dice, si esto es phi, esto es 1 partido de phi al cuadrado y esto es 1 partido de phi. Digo, esto es muy gordo, ¿no? Esto es el número áureo, 1, 6, 1, 8. Y sigue la sucesión. Es que el número áureo es el único número que en su potencia es el mismo más la unidad. O sea, 1, 6, 1, 8 por 1, 6, 1, 8 es igual a 2,618. Es el único. Por eso, 1 partido de phi al cuadrado más 1 partido de phi da phi. Digo yo, esto es una casualidad, eso es porque a Arturo le gustó la idea, ¿no? Vámonos para adentro. Y dice, mira aquí. A medir, ¿no? Y nos vamos a medir dentro de la cámara, en donde está una piedra que cierra, y se vuelve a repetir.
pero es que en busca adelante y se vuelve a repetir. O sea, que el que lo hizo estaba muy pendiente de que el edificio fuera áureo, de que una parte fuera 1 partido de phi y la otra parte 1 partido de phi al cuadrado en sus diferentes medidas. Sé que cuando creemos que los antiguos megalíticos o hombres del neolítico eran unos patanes, Que hacían sin embargo, no hacían ya pensaban más que muchas personas de hoy en día, ¿no? Claro, pues nosotros nos creemos que somos los mejores de la historia. ¿No? Ahora tenemos mucha tecnología, tenemos más pero mucha quizá tecnología. poco pensamiento, ¿no? Claro, tenemos mucha tecnología, pero conocimiento el mismo. Y un hombre prehistórico se tiraba mucho. Fíjate tú, en invierno o en verano al fresquito, mirando el cielo. Mira, se ha ido para acá, hay una estrella, allí hay otra. Yo voy creando y vamos. Hombre, nos da tiempo y discutiendo. No había furbo. Claro. Como no había furbo, pues se puede discutir estas cosas. Entonces, el hombre antiguo tenía mucho tiempo también para pensar, para ver capilar, y era como nosotros. Y también mantenía ese espíritu inquieto y curioso y decir, ¿y esto cómo lo hacemos? ¿Y esto cómo lo hacemos? Competencia. Y yo te equivocaste ayer, esto no es así, porque fíjate, ¿no? Todas esas cosas, claro. Pues el hombre tenía para hacerlo. Entonces resulta que en el dolmen de Alberite el sol transcurre durante 21 días en 3 etapas de 7 días cada una. Mira, el dolmen de Alberite... Es como si el sol entraba en la cámara para fertilizar la madre tierra. Exactamente. A través de los y crea la obra hermética, la va creando en esos 21 días, que son los días de la obra hermética. Y entonces, como va representando, como hay una piedra que no le da nunca al sol, justo está puesta detrás y le pasa el sol rozando, pero ella no se ilumina. Ya digo, es una joya. Pero entonces ahora resulta que decimos, vamos a ver las medidas. Mi nuera le regaló incluso a mí una medida de esto automático, y entonces íbamos por dolmen, y él también ha ido por su cuenta, y va y va tomando nota de las medidas. Medida y anotando. Eso. Entonces hay una forma de, si yo quiero saber qué unidad de medida, pues claro, todo el mundo dice el metro. Sí, pues el metro se inventó un día y podía haber sido así o de cualquier otro lado. ¿No? ¿Por qué se utilizó el metro? ¿Qué es esto? Bueno, pues porque necesitamos una medida lo suficientemente grande como para no tener que estar repitiendo. Pues yo puedo utilizar como medida el palmo, ¿no? Los palmos hay que repetir muchas veces. Pero, o uno desde aquí a allí, pero eso como lo cojo, como yo digo, como yo mido. Entonces, debe ser una medida más o menos así, porque es grande, suficientemente grande para repetir poco, pero que lo puedo poner aquí y pintarla entera, ¿no? Claro, y que sea... Entonces, el metro tiene una lógica en su medida. Bueno, pues entonces tú vas a buscar una medida más o menos así. Entonces, te metes en un dolmen. ¿Cómo sacaría yo de aquí el patrón medida? Pues voy metiendo la medida de todas las cosas, la meto en un ordenador y me dice la medida que se repite siempre de más o menos este tamaño es el metro. De medida distinta que es un metro, ¿no? Entonces ya tú sabes que el patrón de medida de este edificio es el metro. Hombre, pues está hecho con el metro. Bueno, modernamente dicen que el metro es la 10.000.000ª parte del cuadrante del meridiano terrestre. Correcto. Entonces tú te vas a un dolmen. Entonces te pones a meter medidas. Y según donde están los meridianos son distintos. Exactamente. Y te das cuenta que los dólmenes que están más al sur, el patrón medida es más grande que los dólmenes que están al norte. Un poquito. Además, 9,96 y otro es 9,5. Sí. En el norte llega a 6 no sé cuánto. Y dice, oye, ¿por qué? Oye, y dice mi hijo muy claro, ¿cuál es el paralelo que pasa por aquí? ¿Y el radio? Bueno, pues la 100.000ª parte del radio de la Tierra, del radio terrestre, del meridiano que pasa por... Perdón, del paralelo que pasa por el dolmen. ¿Dónde está el dolmen? ¿Dónde está el dolmen? Y eso saca como el paralelo, como el paralelo cada vez más que... chico, porque el paralelo cada vez... cuando va al polo, el radio los paralelos son más cero. Cada vez. No, hasta que llega a cero. Claro, en el polo norte cero. Cero.
Entonces, el radio cada vez más grande. Claro. En el Ecuador es enorme. Es más grande todavía. Entonces, cuando nosotros estamos al norte, pues también es más Un pequeño. poquito más. Entonces, cada vez que te vas más al norte, dices tú, oye, perdona, ¿sabían esta gente que la Tierra es Y eso lo redonda? sacan del conjunto de medir todas las medidas de Dólmenes y dividirlas por el número áureo, ¿no? No, eso se puede sacar, ya te digo, en el libro mi hijo da una hipótesis de cómo esta gente, porque, ojo, luego durante la Edad Media los edificios, las iglesias góticas vuelven a utilizar la misma medida. La medida O sea, dolménica, la 100.000ª parte del radio del paralelo donde está la iglesia. O sea que vuelven a hacerlo, ¿eh? O sea, Pero eso es heredado de esa heredado, cultura. claro. Entonces mi hijo explica cómo se puede hacer. Pero históricamente se dice que no sabían escribir, porque aquí la escritura antes que los fenicios. No, dice. tenía que saber escribir. Tenían que saber escribir, si no tú esto no lo puedes hacer. Tú no puedes hacer estos cálculos. Bueno, a menos que el tío fuera. Bueno, y además, ¿cuántos años duró la cultura megalítica? Duró miles de años, ¿no? ¿Cómo transmite ese conocimiento? Exactamente. Así de boca en boca. No puede. No puede, ¿verdad? O sea, me creo más que tuviera una máquina calculadora, me lo creo, no creo que más Sí. que el otro, o sea, no. Por mucho memoria que hubiera, era imposible. No, imposible. Bueno, pues entonces resulta que estos señores, esta medida megalítica, parecida al metro, se puede hallar en su relación con el eje. Mi hijo lo explica en el libro, a través de sacar el coseno del ángulo que forma la Tierra en ese punto. Entonces, tú ves el coseno de ese ángulo y tú hallas el... O sea, que hay una explicación clara sin necesidad de tener un cohete en la Luna, ¿no? Luego hay, dentro de todo este que estamos viendo, todo este tema, y es que normalmente la puerta suele ser 2x2 dentro de este metro megalítico. Sí. Pues serían 2x2, las cámaras, se suelen repetir las medidas del pasillo, de la cámara, todo se suele repetir una y otra vez. O sea, que realmente había... Pero lo más curioso es que en 4.000 kilómetros, 5.000 kilómetros que coge toda la costa hasta se va repitiendo esto. O sea, que mire usted, que a ti no se... Yo puedo decir que a ti se te ocurrió en no sé dónde, allá en el norte, hacer un dolmen, y a mí también, a la vez. Pero que se nos ocurra a los dos utilizar la 100.000ª parte del radio a los dos. El mismo patrón medida. Eso es. Se nos ocurra a los dos poner lo mismo esto. Se nos ocurra... Ya no. O sea, Eso es porque hay una cultura que difunde un conocimiento. Exactamente. Y entonces nos damos cuenta que los megalíticos hay una particularidad, porque los megalíticos solamente se meten tierra adentro unos 200 kilómetros. No les gusta, o sea que es un pueblo que se mueve por el mar. Aquí está en Jaén el dolmen de Otinia. Exactamente, que eso está muy para adentro, y ahora dicen que también hay unas cosas en Tierra del Seguro y demás, que ya es curioso. En la parte de Valencia no ha aparecido ningún dolmen, sin embargo en Baleares sí. Bueno, pues esta gente se van por la costa y entran por grandes ríos, por ejemplo por el Loira entran, ¿eh? Sí. Incluso la cultura del vaso campaniforme se mete por el Ródano. ¿Por qué? Porque son ríos muy navegables, ríos que son como mares. Entonces sí se hace. Y curiosamente, en esto que estuve hablando antes del GAL, pues nos damos cuenta de que esos pueblos que están en Galicia, en Portugal, en las Galias, suelen ser ciudades que están al mar pero no están en la costa, siempre están en el interior de una ría. Lisboa está en el interior de una ría. Quizá Cádiz sería la excepción, ¿no? Bueno, el Cádiz porque el Cádiz es posterior, ¿eh? Porque si nos vamos a Astarregia estaba en el interior del lago Ligustino. Sí. Y ¿cómo se llama esto? El primitivo Cádiz, que dicen algunos, que sería el yacimiento del castillo de Doña Blanca, lo tenemos también en el interior, en la costa, o sea, que hay otros sitios. Luego, y casi todas las ciudades que tú te vas encontrando dentro de Galicia,
como dentro de las rías. Las ciudades están dentro de las rías. Pasa igual en las Galias, en Francia, pasa igual en Bretaña, en donde las ciudades... Mayor protección. Mayor protección. Y luego, hasta donde el clima lo permite, y esto va con la leyenda de los Noé, porque la leyenda de los Noé está por el mundo entero, y es que hay parras, uva, vino, en definitiva, en todos los sitios hasta donde el clima lo permite. Vino aquí, en Portugal, en todo, por supuesto en Francia, hasta donde el clima te dice ya aquí no puede haber más viña. Pero, entonces te pregunto la siguiente reflexión. O sea, al comienzo del Neolítico hay un pueblo que desarrolla una cultura, una tecnología de la construcción de estos grandes megalitos, pero también a nivel tribal, social, político, tendría que estar estructurada y dejar ese legado digamos, a una civilización que siguiera su ascenso, ¿no? Por supuesto. En el aspecto organizativo. Sí. O aquí por arte de magia llegamos a una sociedad No, además una cosa, si tú estudias los edificios megalíticos, sí, te das cuenta de que hay una evolución dentro de la construcción de los monumentos. Los monumentos más antiguos, perdón, no hay una diferencia entre los enterramientos. Digamos de principio que todos los dólmenes no son funerarios. No. Los funerarios son los pequeñitos, demás, los de Gorafe y tal. Pero dolmen como el Trigueros, el del dolmen de Soto. Y todos nosotros están Trigueros, los de Valencina de la Concepción, el de Alberite, el dolmen de Menga. O sea, esos grandes dólmenes que hay, eso eran templos religiosos, civil, no lo sé, pero no eran para enterramiento. Que aparece un muerto, mire usted, también la catedral hay muertos y no hay un edificio funerario. Y tú te vas a una capillita que está en el campo y te encuentras allí una lápida porque han enterrado a Arsantón, quien sea. Y tampoco es un edificio funerario. O sea, que el hecho de que tú te encuentres dentro de un dolmen un muerto no quiere decir que sea un edificio funerario, sino que se ha enterrado allí al que lo construyó o al que lo cuidó. Exactamente. Hay otros que no, que hay restos de 100 cadáveres dentro y se ve que son funerarios, ¿no? Entonces esto, Manolo, ¿y esto es lo que estábamos diciendo? Estamos en el tema de que esta cultura de los megalitos tiene que dar lugar a una organización social que dé paso a una siguiente etapa. Correcto. O esto, por arte de magia, aquí surgen las cosas, una organización social por arte de magia. Entonces, ya sé, iba por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú ves a los dólmenes más antiguos, los monumentos más antiguos, y te vas encontrando que hay mujeres, hombres enterrados de una manera normal, no hay lujo, demasiado lujo de diferencia entre unos y otros. Sí. Llegas a un dolmen y te encuentras, suele haber muchos dólmenes colectivos, en donde todo el mundo está enterrado. ¿Eso qué nos quiere decir? Pues que hay una sociedad más igualitaria, una sociedad donde las jerarquías no están demasiado determinadas, donde todavía nadie se había hecho dueño de las cosas. Sí, que más o menos el sentido comunitario de la vida predominaba sobre el sentido aristocrático, ¿verdad? Exactamente. Pero a medida que los dólmenes van avanzando en el tiempo, los dólmenes empiezan a correr, pues te vas dando cuenta de que ya empieza a haber dólmenes diferentes a otros dólmenes, en donde en este ya hay enterrado un señor que tiene un ajuar muy diferenciado de los demás, y a veces te encuentras que han matado a 4 mujeres, o se han muerto 4 mujeres a la vez que él. O sea, que le han dicho, toma estas 4 para el camino. Para que te acompañe. Para que te acompañe. Incluso un caballo. Entonces, te vas dando cuenta de que va a haber una aristocracia dentro de esta sociedad, que ya van dejando todo lo que es lo comunitario y va empezando a aparecer las élites, los reyes, los dueños de las cosas, los guerreros. Entonces tú ves esa evolución
los vas viendo dentro de los dólmenes a medida que te vas encontrando por los ajuares, te vas encontrando la exposición de los hombres. Por ejemplo, el hombre va mirando hacia un lado, las mujeres van mirando hacia otro. Entonces te vas encontrando, por cierto, en el dolmen de Montelirio, que está en Guzmán, en Castilla de Guzmán, al lado de Valenciana, Concepción, Sevilla, pero pertenece al mismo núcleo, ¿no? Antiguamente pues no existía esa división política. Sí. Bueno, pues apareció en medio una señora con los brazos abiertos, enterrada, y muchos hombres, creo que eran 12, enterrados en posición fetal alrededor de ella. Eso es magnífico, una preciosidad, ¿no? Ver una mujer que sería una sacerdotisa, sería una reina, algo importante, que la tenemos en medio, y los hombres enterrados alrededor de ella en posición fetal, como si fueran sus hijos. Pero sería como si una fuera sacerdotisa importante. Exactamente, no sé, pues sería algo importante. Eso está en Montelirio, una cosa que es una preciosidad, ¿no? En ese sentido. Y entonces, bueno, pues tenemos esto. Pero hay otra cosa que yo no quiero que terminemos sin contártela, y es que en qué función tenía el dolmen, parece ser. Mira, el dolmen, la función que tenía a la hora de enterrar era volver al individuo al interior del seno de la madre tierra. Hay que tener en cuenta que todas las civilizaciones a la tierra la adora en la figura de una madre y virgen. Astarte, que es nuestra diosa por excelencia, pues era virgen, Isis era virgen, y la Virgen María, que es también la madre de la tierra, nuestra madre, es virgen. ¿Por qué es virgen? Pues porque la tierra es nuestra madre, porque es la que nos alimenta, la que nos cuida, la que hace que estemos por aquí. Sí. Pero es virgen porque ella es capaz de producir alimentos, vida, cosas, sin necesidad de un macho que la fecunde. Entonces, como la tierra no hay ningún macho que la fecunde, por eso se dice desde antiguo que la tierra es virgen. Y las diosas que se refieren a la tierra son vírgenes. Bien, ¿y dónde vemos un dolmen? Sobre todo los que son de enterramiento, de los pequeños, sí. Y normalmente hay una puerta, y dentro de la puerta hay una losa a la cual se le ha cortado un huequecito, y tú tienes que entrar por ese hueco pequeño. Y eso es una cosa que se nos ha ocurrido, es decir, es como un himen. ¿Qué sentido tiene? Es el himen. O sea, esa es el hueco de madre, pero como es virgen, tiene himen, y lo que tenemos es un hueco pequeñito para que tú entres. Entonces yo represento el seno de la madre tierra virgen, en donde yo voy a enterrar a un muerto de mi familia, y en donde yo lo pongo allí, ¿para qué? Para que él, en un claustro materno, por eso los dólmenes tienen forma de útero materno, y luego se cubre con un túmulo que parece como una madre preñada. Sí. Entonces yo tengo la tierra preñada con un ser dentro, en posición fetal, como si fuera un feto. ¿Para qué? Para que la tierra le dé una nueva vida. Y ahora me lo pasa ¿a dónde? No sé. Una nueva vida. Y el sol, en algún momento del año, sale y entra por ese hueco y llega hasta el final. El sol de la mañana, ¿no? Como generador de esa vida. El sol como generador. Tenemos la madre tierra, en su útero. Yo tengo puesto al muerto y el sol de la mañana, no el de la tarde. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque tiene que ser, el de la mañana es un sol que nace vivo, fuerte, como tú estás por la mañana, Manolo. Intenso. Intenso, bravo, tengo un día entero por delante. Sin embargo, el sol de la tarde está cansado, es rojizo. Si te das cuenta que el sol de la mañana es blanco, sí, y el sol de la tarde es rojo. Sí, y además se va apagando. Se va apagando. Es un sol que se va apagando, es rojizo, ya emite otros colores. Y entonces dicen, no, la regeneración me la da el sol al nacer. Y entonces, normalmente, mira el equinoccio, mira el solsticio, pero no. Sin embargo, yo digo, el Dale Verite es curioso, pero mira a cuando San Lorenzo, al sol nace, cuando tenemos esas lágrimas que se llaman, bueno, que es la lluvia de estrellas, porque parece ser que está dedicado al dios Luns, que es el dios del sol.
Y José, que el dios del sol viene a sustituirlo, San Lorenzo. ya para terminar, porque esto necesitaríamos... Hombre, para contar el libro entero y otro más. Varios debates, ¿no? O quisiera simplemente que finalizaras con esto. O la cultura megalítica da paso o directamente a la cultura atlántica o tartésica, o cuál es el siguiente paso, ¿hacia dónde evoluciona? Sí, vamos a ver, la cultura Porque megalítica... has dicho antes sí. que es un terreno que dura 3 o 4 mil años, ¿no? Sí, la cultura megalítica dura mucho tiempo, desde el quinto milenio, principio del quinto milenio, hasta finales, allá sobre 1300, 1400, en donde hay aquí hay una pequeña crisis, en el bronce medio al final, hay una pequeña crisis que todo el mundo ha detectado. Y en esa pequeña crisis es... Que es la de los polos del mar, ¿no? Que es la crisis que produce los polos del mar en Oriente, y aquí a la vez, que tiene que tener una relación, esa crisis con esto, Claro, está provocado posiblemente, exactamente, provocado por ese fluido comercial, es cuando desaparece ya totalmente, que ya venía decayendo, hasta que en esa época desaparece la civilización megalítica. Y como unos 80 años después aparecen aquí los fenicios, que ya algún día lo explicaremos. Los fenicios eran de aquí, que se van y vuelven. Y cuando vuelven a reencontrarse con su familia... Además se van con una escritura aquí, porque exactamente, los megalitos se han encontrado signos de escritura, exactamente. ¿No? Entonces que ellos se van con la escritura de aquí y tal. Cuando los fenicios vuelven, pues aparecen por aquí y entonces dicen, señores, hay un gran mercado en Oriente esperándonos. Entonces es cuando empieza la explotación del bronce de Tarteso. Exactamente. Entonces cuando Tarteso es cuando se levanta. Pero Tarteso no es una creación fenicia ni una creación de nadie. Es el sustrato, viene del sustrato de los megalíticos. Los megalíticos, una cultura lo suficientemente potente, fuerte, duradera, como para haber dado Tarteso y mucho más. Entonces, Tarteso es el sustrato del megalitismo, aparece del megalitismo, y es autóctono, es nuestro. Los fenicios, posiblemente Tiro, y hay que decir una... otro día tendremos que tener una charla sobre este tema, sí, porque Tarteso da para mucho. Da para mucho. Entonces Tarteso, lo que pasa es que siempre dicen Oriente lux, Occidente lex, o sea, de Oriente viene la luz, de Occidente viene la ley. Y claro, y ya estamos hablando de que no, mire usted, pues posiblemente en Occidente hubo tanta luz como lo pudo ver en Oriente, sin necesidad de tener que recurrir siempre a que fuéramos colonia de nadie, y a que todo venga de que todo venga de fuera y de que éramos tontitos. Mire usted, que hubo colonia griega, sí, que hubo colonia, sí, pero que también nosotros tuvimos colonia allí, y nosotros también le contamos muchas cosas a ellos, y le explicamos muchas cosas a ellos. Y cuando en Creta, en que no saben de dónde aparecen los templos cretenses, pues cuando alguien se da cuenta, el templo cretense tiene que ver con la cultura megalítica. O sea que la cultura megalítica llegó hasta Creta, como poco, y llegó hasta Malta, y llegó a las Islas Baleares, y el norte de Marruecos. O sea que es que la cultura megalítica llega por todo el norte de Marruecos hasta Túnez, y por arriba llega hasta Suecia. O sea, que es que fue potentísimo, ¿no? Toda la cultura megalítica, toda esta forma de entender el mundo, que ya no solamente en las piedras, porque una cultura es una forma de entender el mundo. ¿En qué nos diferencia a ti y a mí de otros señores? De que tú y yo tenemos una forma de entender el mundo más o menos igual. Claro. Y otro tiene una forma de entender el mundo diferente. Eso es la cultura. Eso es la cultura. No, ni mejor ni peor. Tú tienes una forma de entender el mundo y yo tengo otra. Exacto. Por eso tú llegas a sitios donde dices, aquí no puede. No, ¿por qué? Porque ellos entienden el mundo de otra manera. Y es respetable, pero es otra. Bueno, pues... Y como tú siempre dices, un tío de Almería y un tío de Huelva, uno de Jaén y uno de Cádiz, entienden el mundo de la misma manera. De la misma manera. Oye, nos vamos para arriba 100 kilómetros y te entienden el mundo de otra forma. Claro. Bueno, pues ha sido un placer tenerte a ti. No, el placer ha sido mío y creo que lo habrán notado los telespectadores. Los telespectadores, José Ruiz Mata es un escritor de Jerez que tiene sobre 23 obras escritas, ¿no? Sí, publicadas 23. Y sigue escrito algunas más. Publicando de ensayo histórico o novela y, vamos, un investigador nato que tiene además un gran colaborador como es tu hijo Saulo, sí, ¿verdad? Sí. Sin él yo no creo que hubiese hecho ni la mitad de las cosas que lo traeremos un día aquí también para que Estupendo. nos explique sus investigaciones.
Bueno, pues queridos telespectadores, esperamos que haya sido este programa del agrado de todos ustedes, Guadalquivir 59, y nos despedimos hasta un nuevo programa. Gracias. Say